amigos de Telered Digital? Yo soy Estefanía Enaro, esto es El Mundo en 12 Minutos y como cada martes me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es 3 de noviembre, hoy Estados Unidos se juega su destino, vamos a ver si puede regresar a ser lo que era o seguirá siendo algo que todavía no sabemos qué es. Las encuestas de salida pintan a Joe Biden como el ganador, pero no descartemos que un escenario como el 2016 pueda repetirse. Y más allá de todo esto, parece que la pandemia podría estar acabando con los regímenes populistas alrededor del mundo, porque vemos que el hermano gemelo de Trump en el Reino Unido, Boris Johnson, podría estar teniendo problemas porque sus medidas para acabar con la pandemia no han funcionado, se ha regresado a los encierros y también se están cerrando los negocios que no son esenciales. Y para hablar de esto, como cada martes, nos acompañan Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez. Hola Stephanie, qué gusto saludarte como todos los martes, qué gusto saludar a Jaime. Y sí, como dices, un día histórico, un día muy interesante para Estados Unidos y obviamente para el mundo, ¿no? Va a estar muy bueno. Querido Stephanie, querido Carlos, gusto saludarlos y bueno, estamos aquí pendientes ya de los resultados de lo que está apareciendo en los canales nacionales y los internacionales. Claro, hoy es un día histórico, sobre todo porque los estadounidenses se van a ir a dormir sin saber quién va a ser su próximo presidente. Esto no se había dado desde el año 2000, en que George Bush y Al Gore tuvieron esta controversia por el recuento de votos en Florida, que al final la Corte le dio la victoria a George W. Bush. Y yo quiero preguntarte, Carlos, en el caso de que gane Joe Biden, ¿Estados Unidos volverá a hacer lo mismo? Pues mira, Stephanie, yo creo que la gente y sobre todo el Partido Demócrata es un partido bien estructurado, que yo espero que sí pudiera regresar a una medio normalidad. No te diría que vamos a regresar a lo que era antes, pero yo creo que sí regresaríamos a un Estados Unidos más normal, a un tema económico como más estructurado. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, pues como lo dices, la moneda está en el aire y no sabemos qué va a pasar. Y bueno, pues creo que hay un gobierno que si llega a estar Joe Biden como presidente, pues a México le va a costar un poco de trabajo el tener una muy buena relación, pero pues creo que son temas institucionales que se deben de dar con todos los países y ojalá sea la sorpresa, pero pues está en el aire la moneda. Yo creo que como dice José, lo que un día fue no será. Y también hay que ver los cambios que esto ha ocasionado en política exterior, porque creo que la relación con Europa va a ser muy difícil de recobrar. Creo que Francia y Alemania ya han decidido tener una política exterior más independiente, entonces no se va a regresar al orden mundial al que estamos acostumbrados, pero también hay que tomar en cuenta, y esto me interesa mucho tu opinión, Jaime, porque algo se ha perdido en Estados Unidos, que es la imparcialidad de los medios. Los medios han declarado públicamente su apoyo a Joe Biden, su repudio a Donald Trump, y definitivamente esto ya no va a ser lo mismo, porque si se pierde la imparcialidad, entonces se llega a la manipulación de la información. Pues yo creo que es parte normal, Stephanie, yo creo que es parte normal de esta división, de este distanciamiento que hubo. Evidentemente los medios, pues como tú bien dices, parece que ya tomaron partido. Ahora, gane quien gane, no la va a tener nada fácil, va a ser un escenario muy complicado para cualquiera de los dos, porque pues la pandemia sigue muy fuerte, el tema económico no está bien, y evidentemente pues en México estamos siguiendo con lupa lo que está pasando allá por el impacto que va a tener sobre todo en nuestro país. Claro, y hay que tomar en cuenta que esta visita que hizo nuestro presidente a Washington en temporada electoral nos puede salir cara, y que aparte yo creo que la relación con Joe Biden sería una relación tensa porque exigiría más cosas, no tendría tantas afinidades con López Obrador. De hecho, hay que recordar que Donald Trump le llama Juan Trump, lo ve como una versión mexicana de sí mismo, y creo que en materia de cambio climático estamos muy atrasados cuando aquí pensamos en regresar al carbón. Joe Biden nos exigiría más en ese tema, y habrá que ver lo que pasa con el tema migratorio, porque eso siempre ha sido el foco de tensión en nuestra relación, y darle continuidad a lo que está pasando con el caso de Cienfuegos, que nos demuestra que algo se está quemando, Carlos, en la relación bilateral. Así es. Fíjate, Stephanie, que traes un tema muy importante a la mesa. Yo creo que el tema del medio ambiente va a ser muy importante para el tema de Biden. Ya lo vimos en el último debate, lo fuerte, lo importante que es para él. Y yo creo que para México tendría un problema muy grave. Aquí estamos apostando nuevamente, erróneamente en mi punto de vista,
al tema de los combustibles fósiles, y obviamente Joe Biden quiere eliminarlos totalmente. Entonces, yo creo que ahí el gobierno de México va a tener que hacer mucho cabildeo para poder seguir con sus proyectos, porque yo creo que Joe Biden se los va a frenar totalmente y no va a permitir tener una frontera totalmente contaminada. Y obviamente en el tema de Cienfuegos, pues lo que es increíble es que no se le haya avisado al presidente nada, presidente de México, y que esté el tema ahí, ¿no? O sea, que es como que es un desorden en el tema de justicia americana, y creo que fue una falta de respeto también para el gobierno de México, ¿no? Ahora, otro tema que hay que tocar es la política exterior mexicana. Desde que López Obrador llegó a la presidencia, se ha revivido la doctrina Estrada para gestar esta independencia, esta neutralidad, que a veces no es tan neutral, porque a mí me llama mucho la atención cómo en el caso de Venezuela sí se declara neutralidad, pero en el caso de Bolivia se apoya abiertamente a Evo Morales. Entonces yo creo que bajo un mandato de Joe Biden, nuestra política exterior no podría dar estos giros. Joe Biden es ante todo un demócrata, y no creo que esté muy de acuerdo en que México declare abiertamente su apoyo a regímenes como el de Evo Morales, Jaime. Pues mira, acabas de decir tú al inicio del programa algo muy interesante. La visita en plena campaña electoral del presidente de México a Estados Unidos, pues se vio como un espaldarazo de nuestro presidente hacia el gobierno de Trump. Entonces, evidentemente, si los resultados cambian, la tendencia cambia y favorece a Joe Biden, pues evidentemente el gobierno mexicano va a tener que hacer un control de daños, primero, pues para acercarse al gobierno de los demócratas, por la política que se ha seguido en los últimos años. Por otro lado, yo creo que en caso de ser electo Biden, pues evidentemente tendría el que diferenciarse de lo que ha hecho el gobierno del presidente Trump, y eso pues va a tener una repercusión indudable en la política exterior mexicana y hacia nosotros en estos temas que ustedes dos han comentado, ¿no? Ahora, vemos que esta votación puede ser más que nada un referéndum a la gestión de Trump ante la pandemia. No hay cosa que tenga más molestos a los estadounidenses que este tema. Es el país más afectado por número de contagios, por número de muertes. En días previos a este día electoral no paran de subir los contagios y eso obviamente afecta. Y vemos que en el Reino Unido lo mismo está pasando con Boris Johnson, y lo peor del caso es que no tuvo la sensibilidad para calcular bien el escenario, y las camas y la capacidad hospitalaria han rebasado 4 veces los cálculos del peor escenario. ¿Qué habla esto de un gobierno y cómo va a quedar la economía de uno de los países que han regido este mundo financiero cuando se están volviendo a cerrar los locales que se consideran no esenciales? Carlos. Pues mira, Stephanie, Jaime, yo creo que la verdad el tema económico es la segunda pandemia que ya está aquí y está muy fuerte, y creo que estos gobiernos están tratando de luchar entre la parte económica y la parte de la vida. Obviamente, pues la parte de la vida es la más importante, sin embargo, que también el no tener el tema económico, pues genera muchas muertes indirectas y directas, obviamente, y yo creo que ahí es donde está esa discusión entre estos gobiernos tan poderosos. ¿Dónde nos movemos? Y desafortunadamente, y bien lo dices, Stephanie, ha habido errores gravísimos y pues están saturados los hospitales y el tema de casos y fallecidos sigue creciendo, ¿no? Oye, Carlos, pero ¿qué diferencia con el gobierno de Emmanuel Macron, que dice que ninguna economía puede ser sana cuando se dé a costa de la vida? Sí, claro, es una diferencia de valores cuando dice que los franceses no van a dejar morir a cientos de sus ciudadanos porque eso no va con lo que son. Creo que es muy valioso y contrasta totalmente, Jaime, con lo que está pasando con México. Fíjate que sí, y los datos desafortunadamente nos marcan que la Ciudad de México, por ejemplo, ya es la segunda ciudad con mayor número de muertos en el mundo por el tema del COVID. Entonces, esta cuestión de que otra vez estamos viendo un rebrote en el tema de Europa, lo estamos viendo, lo que vas a decir de Francia, el tema de Alemania, el tema de España, el tema de, bueno, en Italia no tanto todavía, pero el tema de Inglaterra, pues es importantísimo. Y en México no hemos salido de la primera etapa cuando ya estamos generando otra vez esta situación que puede traer consecuencias lamentables. Más de 90,000 muertos ya desafortunadamente en el país, con cifras oficiales. Si multiplicamos por 3, que es lo que dicen los expertos, estás hablando de 270,000 personas, que es claramente una estrategia fallida de este gobierno en la parte de la atención a la salud. Es que lo más importante aquí es entender que el virus nunca se fue. No es como que el virus vaya y venga y ya exista una cura. El virus no se ha ido, el virus sigue aquí.
Y lo más curioso del caso, a ver, no estoy en contra de estas medidas, es que estamos perdiendo muchas de nuestras libertades en el nombre de la salud pública. Por ejemplo, en el Reino Unido ya no puede haber reuniones de más de 6 personas en un lugar cerrado, ¿no? Ya los amigos solo se pueden ver en lugares abiertos. Ya no puedes salir en ciertas zonas como en Liverpool después de las 10 de la noche. Entonces parecerían las medidas de una dictadura, pero ahora se está haciendo en pro de la vida. Entonces, claro, se sacrifica con gusto, pero no vemos que haya una contramedida para luchar por la libertad, en este caso, Carlos. Pues mira, Stephanie, yo creo que estamos regresando. Lo que teníamos antes ya desapareció. Definitivamente ya no estamos en no vamos a regresar a lo anterior. Totalmente, tú lo decías en el tema de política exterior, en tema de geopolítica, pero yo creo que en el tema económico, en el tema de nuestra vida, Stephanie, ya no va a ser lo mismo. Hay que empezarse a adaptar y hay que buscar nuevas formas de salir adelante, de sobrevivir, de crecer. Yo creo que por ahí está y sí está fuertísimo y no será lo mismo, no será este mundo lo que teníamos, Stephanie. Claro, ya nuestra vida ya cambió, ya todo adquiere una connotación virtual y nuestra manera de interactuarnos entre nosotros ya cambió porque ya ni siquiera nos tocamos y esto va a tener un impacto notable en nosotros como seres humanos, Jaime. Sí, fíjate que además, aparte de nuestros usos y costumbres que estamos cambiando, ayer hubo un artículo muy interesante de Carlos Ursúa, que los invito a que lo lean, donde precisamente él, además en la parte económica, señala y dice textual, cito textual, dice, el presidente proclamó que estábamos saliendo de la crisis nada más lejos de la verdad. Entonces, esto está trayendo una situación económica muy fuerte que no se está atendiendo como se debería de atender. Eso es lo que yo creo. Hay proyecciones que dicen que si seguimos así, vamos a cerrar como el segundo país con más números de muertes y parece que al gobierno le importa un cacahuate porque hay lugar en la ofrenda o lo hubo. Pero bueno, ya es un tema que seguiremos hablando el próximo martes en los siguientes 12 minutos. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Stephanie, un gustazo como siempre y saludos a nuestro público. Nos vemos la próxima semana. Querida Stephanie, querido Carlos, un gusto. Saludos a todos los que nos vieron esta noche. Yo soy Stephanie Enaro y les recuerdo que nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche aquí por Telered Digital.